Leer es resistir. Mario Mendoza. Una espada entre putas y poetas. Fragmento. Una tarde, mi padre me puso un disco de la JIC, donde estaba la voz de Jorge Zalamea recitando su libro El ensueño de las escalinatas. Era una voz vibrante, llena de indignación, que subía y bajaba según la intención de las palabras. Mi viejo me explicó que se refería a las escalinatas del Ganges, en la India, donde se instalan los ascetas y menesterosos, los indigentes y mendicantes, antes de hacer sus ofrendas a las aguas sagradas. No lo pude evitar, y en la parte final sentí un estremecimiento a todo lo largo de la columna vertebral. Era un alegato tremendo contra la injusticia, la discriminación y la segregación social. Al mismo tiempo, reivindicaba los oficios más pobres y miserables, la humildad como la virtud más alta y más noble. No más templos, no más palacios, decía la voz de Zalamea enfurecida, casi a gritos, para luego rematar en una entonación llena de tristeza: solo casas y hogares para el hombre. Me pregunté dónde estaría la tumba de Jorge Zalamea y a las pocas semanas encontré el panteón de la familia en el costado oriente del cementerio central. Era un lunes, el día de las ánimas, y me sorprendió la cantidad de peregrinos y comerciantes de estampitas religiosas, de veladoras, de escapularios. Pululaban por el sector y se les acercaba a los creyentes en busca de algún negocio que permitiera la comunicación con sus muertos. Muchos años después, regresaría a ese lugar a dejarle flores a otro integrante de la familia mientras escribía sobre él, Eduardo Zalamea Borda. Lo que sucede es que no está su nombre en la lápida, sino el alias con el cual firmaba sus columnas de prensa, Ulises. Por eso es más difícil de encontrar. En esa primera visita al cementerio, salí por la parte trasera del lugar e iba caminando a la avenida Caracas para regresar a mi casa, cuando de repente me tropecé con una cantidad de mujeres en minifalda, en tacones, con sombreros, caminando por el andén como si fuera una pasarela de modas. Se insinuaban, se contoneaban, les mandaban besos a los transeúntes. Me pregunté en medio de mi imaginación adolescente si estaría grabando alguna película. Pero no veía las cámaras por ninguna parte. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Dónde me encontraba? Parecía como si acabara de aterrizar en otro planeta. Era la primera vez que yo veía y oía y sentía la zona de tolerancia. Fue un mazazo tremendo pasar del barrio de los muertos al barrio de los cinco sentidos. De ese modo llegué a la casa de León de Greiff, en el barrio Santa Fe, otro de los escritores que ya me taladraba el cerebro por aquel entonces. No sé cuántas veces leí el relato de Sergio Stepanski, hasta que me lo aprendí de memoria. Me llevaré a la tumba esos versos escritos con la fuerza de un alucinado, de un juglar, de un renegado sin remedio. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo, la juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito, la juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en medio, en el subfondo. De Greiff vagabundeaba por el centro de la ciudad, tertuliaba en el famoso café El Automático, y esas calles del Santa Fe eran famosas porque uno podía verlo con su boina y su cigarrillo en la mano caminando a la Universidad Nacional. Al final de su vida, él fue el protagonista de una historia que da para un magnífico guión, de un tráiler cinematográfico. En los años 70 surgió el grupo guerrillero M-19. El golpe con el cual se dio a conocer este movimiento fue el robo de la espada de Bolívar en enero de 1974. Hay que recordar que a diferencia de las FARC, cuyo origen está en el campo, el M-19 nació en las ciudades, en la universidad, entre una clase media ilustrada e intelectual. Para llevar a cabo ese operativo,
Estuvieron practicando como si fueran los personajes de una película de espionaje. Se hicieron pasar por turistas y tomaron fotos de cada rincón de la Quinta de Bolívar. Levantaron mapas y croquis y llegaron incluso a entrenar varios días a la semana subiendo los cerros de Monserrate y Guadalupe. Además, en una campaña publicitaria, la única en la historia nacional, empezaron a publicar unos avisos de prensa que al principio nadie entendía. Parásitos, gusanos, espera, M19. Decaimiento, falta de memoria, espere, M19. Falta de energía, inactividad, espere, M19. Ese toque infantil, puro, lúdico, fue lo que tanto nos conmovió a los colombianos de ese movimiento. Hay que recordar que el Frente Nacional, los 16 años en los que se turnaron el poder los liberales y los conservadores, fue en realidad la dictadura de una plutocracia, cuyo objetivo principal era detener cualquier asomo de ideas de izquierda y de justicia social en el país. Fue un cartel de fulanos que decidieron pasarse el poder los unos a los otros. Y cuando en 1970 abrieron por fin las elecciones libres e intentaron poner en marcha una democracia de verdad, ganó la Alianza Nacional Popular, ANAPO, con su candidato, el militar retirado Gustavo Rojas Pinilla. Entonces decidieron robarse los resultados y poner en el poder al candidato conservador Misael Pastrana Borrero. Las elecciones se llevaron a cabo el domingo 19 de abril, de allí el nombre Movimiento 19 de Abril, M19, que buscaba recordar para siempre ese día infame en el que la democracia le quedó grande a la oligarquía dominante de este país. Apenas se roban la espada del Libertador, la transportan hacia la calle 22 con la carrera cuarta. Hay que recordar que en aquel entonces esas calles aledañas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano estaban invadidas de prostitutas y travestis que recorrían el sector en busca de clientes. Ahí la esconden y la dejan durante 2 meses. Un domingo, entre las 9 y las 10 de la mañana, 3 hombres del M19, entre ellos Jaime Bateman, la recogen enfundada y metida dentro de una tula de viaje. Las palabras de Bateman quedaron registradas para la historia. Ya tenemos a la niña. Estaba donde las putas. Se suben en un jeep Willys rojo y bajan entonces a la otra zona de tolerancia, al barrio Santa Fe, hasta la casa del poeta León de Greiff, quien es en realidad el segundo custodio de la espada. Es un mensaje tremendo entregarle la espada del libertador a un poeta como de Greiff. Significa que la revolución está en manos de la lengua. ¿Qué es lo primero que censura o persigue una dictadura? La libertad de expresión. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al lenguaje, al pensamiento, a las palabras. A callar es lo primero para poder imponer un totalitarismo. Por eso, el M19 le entrega el símbolo de la libertad, nuestra Excalibur criolla, a un escritor que es ya en sí mismo una multitud. Sergio Stapansky, Gaspar de la Noche, Leo Legris, Matías Aldecoa, heterónimos de Greiff. No se la entregan a un individuo, sino a una muchedumbre que lee y escribe en la zona de tolerancia. Cuentan los testigos de esta historia que la espada estaba metida entre una mesa plegable y en otras ocasiones estaba en la biblioteca, a la vista de todos, sobre los libros. Ahora, hay que recordar que la biblioteca de Greiff no era un lugar ordenado, con los libros clasificados y bien puestecitos sobre las estanterías, sino un caos total, unos arrumes de textos y ediciones viejas que estaban en un completo desorden por todas partes, incluso en el piso, en la nevera y en una tina rota. Era lo que él llamaba el cuarto del búho. Ahí estaba la espada de Bolívar hasta 1976, cuando el poeta enfermó gravemente y murió. Sobra decir que el ejército colombiano consideró la búsqueda de este símbolo de libertad como una prioridad, como un problema de honor militar. Cuando se enteraron de que la había tenido el poeta, la fueron a buscar incluso a su tumba. También detuvieron a otros escritores, Luis Vidales, que por aquel entonces tenía 74 años de edad,
y lo llevaron vendado a las caballerizas militares para interrogarlo. Un vejamen innecesario y completamente arbitrario, característico de nuestras autoridades, para las cuales los derechos humanos son sólo peroratas inservibles que impiden cumplir con la seguridad de la nación. Y de aquí en adelante hay distintas versiones y muchas hipótesis sobre el paradero de la espada, que permaneció dentro de un bloque de cemento, que estuvo enterrada en una finca, que la tuvo Pablo Escobar antes de la toma del Palacio de Justicia. Se supone que la guardaron en Cuba hasta su restitución en 1991, cuando Antonio Navarro Wolf la regresó en una ceremonia oficial. La llevaron en una caja de seguridad del Banco de la República, donde permaneció bajo llave durante mucho tiempo. Lo curioso es que años después la casa del poeta fue adquirida para ampliar un burdel del barrio Santa Fe, y en unas cajas y bultos arrumados en un rincón encontraron cuadernos suyos, anotaciones, libros, discos de su colección personal y una espada. Eso significa que se debieron hacer varias copias del arma que circularon por todas partes para despistar a los sabuesos del ejército, mientras la original se quedó siempre en la zona de tolerancia, como cita el propio Andrés Grillo en su investigación, la vieja táctica de Edgar Allan Poe en La carta robada, dejar el secreto ahí, sobre la mesa, a la vista de todos, donde nadie lo ve por el exceso de proximidad. Eso hubiera sido característico de Fayad y de Bateman, una última jugada divertida sobre el tablero, un último guiño de buen humor. El símbolo del poder lo debía tener los de abajo, la base trabajadora, los necesitados, los desheredados, los vencidos, los miserables, los mismos seres que se inclinan sin esperanza alguna en las escalinatas del poema de Jorge Salamea. Quizás por eso mismo, porque la leyenda es la voz de la justicia poética, es que no es difícil suponer que la espada que permaneció en las cajillas de seguridad del Banco de la República era una réplica muy bien hecha de la original. Hace poco, en el año 2020, durante el comienzo de la pandemia del COVID-19, el presidente Iván Duque decidió sacarla y llevarla a la casa de Nariño, donde permanece ahora en una urna protegida. En una ceremonia pomposa y un tanto ridícula, anunció en un discurso en el cual afirmó que ahora ese objeto del libertador era el símbolo del orden y de la obediencia a las leyes. Para rematar, decidió también nombrar a unos nuevos custodios que estarán encargados de cuidarla y de velar por ella. Absurdo. La obediencia nunca ha sido una virtud. Todos los experimentos de psicología demuestran que los sujetos obedientes son sumamente peligrosos e irracionales. Acatan las órdenes sin pensar y son capaces de grandes atrocidades. Ese fue el caso de los criminales de guerra nazi. Por ejemplo, los encargados de la solución final, como Adolf Eichmann, eran unos empleados obedientes y sumisos que acataban las órdenes de sus jefes con el ánimo de complacerlos. Es el horror de los burócratas. Jamás la libertad y la emancipación estarán en manos de los dóciles y los vasallos. Por eso no deja de ser risible que esa cofradía de empleados públicos haya hecho semejante espectáculo alrededor de una copia de la espada de libertad, mientras la original continúa donde siempre ha debido estar, en la calle, entre los desarrapados y los sufrientes, entre obreros y costureras, entre poetas y meretrices, entre albañiles y zapateros, porque la verdadera democracia es justamente la voz de los olvidados, de los invisibles, del populacho, de la plebe trabajadora que sostiene la nación sobre sus hombros, esa misma caterva de indeseables que jamás podrá ingresar a la casa de Nariño.